En abril de 1945, el poderoso ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels vivía las horas más desesperantes de su vida. Estaba refugiado en un búnker junto a su familia, Adolf Hitler y todos los altos jerarcas del Tercer Reich. Por aquel entonces los aliados habían ingresado a Berlín y en el fondo todos eran conscientes de que la guerra había fracasado. El Führer se suicidó de un disparo en la cabeza y luego de su muerte, Goebbels fue afectado por una profunda depresión. De todas maneras, el ministro fue nombrado canciller y Alemania quedó en sus manos, por lo que realizó un último esfuerzo por salvar al imperio nazi de la destrucción total. Apostó todas sus fichas a una carta en la que le solicitaba al general ruso Vasily Zhukov un alto al fuego para poder negociar la rendición de Alemania en condiciones más o menos favorables. Sin embargo, cuando el mensaje llegó a sus manos, Zhukov se negó por completo. El 1 de mayo, Goebbels se convenció de que no había escapatoria. Cuando otros oficiales le insistieron para que huyera, el nuevo canciller fue tajante. «El capitán nunca debe abandonar el barco. Me quedaré aquí». Tanto Goebbels como Magda, su esposa, temían por el destino de sus hijos en caso de que los rusos los atraparan. Habían oído historias de los soldados soviéticos asesinando y violando a las mujeres germanas y no estaban dispuestos a que sus niños sufrieran semejantes aberraciones. Es por eso que, para ponerlos a salvo de este destino, tomaron una decisión escalofriante. Pero ¿cómo estaba conformada la familia de Goebbels y cómo era su vida cotidiana? Para saber esto tenemos que conocer en primer lugar la carrera del ministro de propaganda. Nació en Alemania en 1897 en una familia pobre y desde joven destacó por su inteligencia, su carisma y su antisemitismo. Cuando Hitler apareció en la escena política, Goebbels sintió una atracción inmediata hacia él y dedicó su vida a ganarse su confianza. Logró su objetivo y se hizo conocido por sus violentos discursos en los que fomentaba el odio a los judíos, extranjeros y opositores al nazismo. Cuando el Führer llegó al poder, recompensó a su subordinado con el puesto de ministro de propaganda de Alemania. El objetivo del ministerio era controlar la vida cultural alemana e influenciarla para que estuviera de acuerdo con el pensamiento nazi, por lo que alentó la discriminación hacia los judíos y la censura de libros y periódicos que hablaran mal de Hitler. En cuanto a su intimidad, se sabe que Goebbels tuvo numerosas amantes a lo largo de su vida. Muchas mujeres se acercaron a él para ser parte de la alta sociedad nazi, es decir, el grupo cercano de Hitler. En el verano de 1930 conoció a Johanna Maria Magdalena Rigel, mejor conocida como Magda, en un acto del nazismo donde él dio un discurso. Ella quedó tan impactada que se unió al partido como voluntaria, llegó a ser secretaria de un jefe de distrito y desde esta posición inició una relación amorosa con Goebbels. Ella era una de las mujeres más influyentes de Berlín. Había nacido en 1901 en una familia acomodada y a los 19 años se casó con un multimillonario que la doblaba en edad, Günther Quandt. Con él tuvo su primer hijo, Harald. Sin embargo, el matrimonio fue sumamente infeliz. Magda se sentía atrapada en una vida aburrida y rutinaria, con un marido frío y conservador que no le permitía ser libre. Ante semejante decepción, Magda tuvo un romance extramatrimonial con un joven judío. Günther, enfurecido por el engaño, se divorció de ella y la echó de su casa en 1929. Poco tiempo después conoció al futuro ministro de propaganda y su vida cambió para siempre. Magda Goebbels era una fanática ciega del Führer. A ella se le atribuye la siguiente frase: «Adoro a mi marido, pero mi amor por Hitler es más fuerte. Por él estaría dispuesta a dar mi vida. Cuando tuve claro que Hitler no podía amar a ninguna mujer, sino, como él mismo dice, solo a Alemania, acepté el matrimonio con el Dr. Goebbels. Así podía estar más cerca del Führer». El casamiento se realizó en 1931 y el mismísimo líder nazi fue el padrino de la boda. En los años siguientes, la pareja tuvo 6 hijos: Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig y Heidrun. Se dice que todos sus nombres comenzaban con H en homenaje a Hitler. La propaganda nazi se encargó de mostrar a los Goebbels como una familia perfecta, aquella a la que todos los alemanes debían imitar. Se fotografiaba a los niños ayudando a su madre en las tareas del hogar, jugando en el jardín, cantándole canciones a su padre y acompañando a su tío Adolf. El gobierno premió a Magda con la Cruz de Honor de la Madre Alemana, un galardón que la convertía en el modelo a seguir para el resto de las mujeres germanas.
Pero en realidad las cosas estaban lejos de ser perfectas. Goebbels engañó a su esposa con una actriz checa, Lida Varova, y en 1938 estuvieron a punto de divorciarse. No lo hicieron porque Hitler se los impidió, ya que el Führer quería mantener la imagen del matrimonio ideal. A partir de este momento la pareja estuvo prácticamente separada, aunque en público seguían mostrándose juntos a pedido del dictador nazi. A partir de 1942, la salud física y mental de Magda empeoró por cuestiones nerviosas y llegó a tal punto que la mitad de su rostro quedó paralizado. El estrés del conflicto bélico era demasiado para ella. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su clímax y Alemania fue invadida por los aliados, los Goebbels se refugiaron en el búnker debajo de la Cancillería del Reich. Allí estaban los oficiales nazis más importantes y el mismísimo Führer. Los 6 niños de Goebbels pasaron sus días jugando con Blondie, la perra de Hitler, aunque preocupados por el estruendo de la artillería que se oía afuera. No les habían dicho que estaban perdiendo la guerra, aunque Helga, que a sus 12 años era la mayor, sospechaba que algo andaba mal. Finalmente el dictador se suicidó de un disparo en la cabeza. Horas antes Magda le había implorado que no lo hiciera, pero no hubo caso. Goebbels y su esposa temían la posibilidad de ser atrapados por los aliados, y es por esto que tomaron una decisión aberrante. Ordenaron al dentista del búnker que durmiera a sus hijos con inyecciones de morfina. Para que no se resistieran, sus padres les dijeron que esto era lo que se inyectaban los soldados alemanes para ser fuertes. Una vez sedados, colocaron pastillas de cianuro en sus bocas y presionaron sus mandíbulas para liberar el veneno. Los cadáveres fueron dejados en sus habitaciones, sobre las camas, pulcramente vestidos con camisones blancos. Poco después la pareja se dirigió al jardín de la Cancillería e ingirió píldoras de cianuro. Goebbels pidió que apenas la toxina comenzara a hacer efecto, les dispararan para ahorrarles el sufrimiento. Los cuerpos no fueron quemados correctamente debido a que faltaba combustible, de manera que cuando los soviéticos ingresaron al búnker no les costó reconocerlos. A lo largo de los años siguientes, los restos de la familia Goebbels fueron enterrados y exhumados en repetidas ocasiones, hasta que en 1970 la Unión Soviética ordenó destruir los cadáveres. Sin embargo, el primer hijo de Magda, que había tenido con su primer esposo, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. El joven Harald estudió ingeniería mecánica y luego de la muerte de su padre Günther, heredó una fortuna inmensa que lo convirtió en uno de los empresarios más poderosos de Alemania. Falleció en 1967, luego de que el avión donde viajaba se estrellara en Italia. De esta manera no quedaba ningún descendiente vivo de Joseph y Magda Goebbels, una de las parejas más perversas de la historia.